Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a este estudio esta mañana. ¿Cuántos estamos cómodos? ¿Cuántos? Nadie está cómodo esta mañana. Bueno, ¿será que hace frío? ¿Será que ya cambió el tiempo, el clima? Está rico, bueno. Vamos a dar inicio a este estudio que tiene algo que ver con la comodidad o la incomodidad. Vamos a seguir estudiando la vida de Elías. Y para ello vamos a orar. Vamos a orar para comenzar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias por un día nuevo que tú nos permites, que tú nos has dado la vida, nos has dado la salud, nos has dado la energía, Padre, para poder estar aquí esta mañana, para poder venir y buscar de tu presencia, Padre. Gracias porque ciertamente podemos experimentar que tu palabra es viva y eficaz, porque podemos comprobar lo que tu palabra nos dice, Padre. Que ciertamente tu misericordia es nueva cada mañana. Que ciertamente podemos experimentarlo en nuestra vida día a día. Bendito Dios, gracias por este día. Gracias por la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí, de poder compartir, de poder venir, Padre, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a aprender de ella, a ponerla en práctica, Padre. Porque eso es lo que queremos a través de estos estudios. Esa es nuestra oración, que podamos nosotros discernir en tu palabra, para entenderla, comprender cuál es tu plan para cada uno de nosotros. Bendito Dios, mientras estamos estudiando este tema, Padre, de ciertamente salir de esa comodidad a la que estamos acostumbrados, al estudiar la vida de Elías, Padre, el tener una vida de servicio, Padre. Ciertamente el servir tal vez nos lleve a una incomodidad, pero queremos que seas tú quien nos guíe, Padre, a servirte, a servir como lo vimos, servir con valor, servir con confianza, Padre. Servir de muchas maneras diferentes en las que tú quieres que sirvamos. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana, como siempre intercediendo, Padre, por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están sufriendo, Padre, por aquellos que están pasando por tristeza, por dolor, por enfermedad, Padre. Ciertamente, Padre, tú lo sabes todo. Tú conoces todo, Padre, aún sin que nosotros lo digamos. Tú conoces nuestro pensamiento, Padre. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros, lo que hacemos y no hacemos, lo que hay en nuestro corazón. Padre, te ponemos en tus manos toda necesidad, Padre, toda enfermedad, porque ciertamente tú eres el doctor de doctores, porque ciertamente, Padre, tú eres el Dios todopoderoso, que no hay imposibles para ti, Padre. Como siempre, esperando que se haga tu voluntad, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos esta mañana y te pedimos que seas tú quien nos guíe y nos oriente, Padre. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas. Ya estamos comenzando este estudio. Tema principal: viviendo fuera de la zona de comodidad. ¿A cuántos de nosotros nos gustan los asientos en que estamos sentados? ¿Sí? ¿Están cómodos? Bueno. ¿Quién le gustaría sentarse en la orilla de la silla? Que esté la mitad del cuerpo nada más en la silla y la otra mitad podríamos decir, en el aire. Un poco incómodo tal vez, ¿verdad? Un poco incómodo, donde tal vez dijéramos, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que vivir incómodo cuando puedo vivir cómodo?
¿Por qué tengo que batallar o sufrir cuando no hay necesidad de ello? Viviendo fuera de la zona de comodidad es el tema. Viviendo fuera de aquello a lo que estamos acostumbrados, de aquello a lo que nos gusta o nos atrae. Pero cuando estudiamos la vida de Elías, vemos que ciertamente no estaba en ningún momento en una zona de comodidad, ¿verdad? Viviendo escondido cerca de un arroyo donde los cuervos le llevaban de comer carne, donde tenía que beber del agua del arroyo, donde ahora Dios le pide que vaya a otro lugar, donde le dice que una viuda es quien le va a sustentar, quien le va a proveer. Y tal vez el pensamiento de Elías es, ¿y cómo es esto? Yo preferiría estar en mi casa, tal vez tranquilo, sereno, haciendo lo que me gusta hacer. Pero vemos que Elías sigue en obediencia a lo que Dios le manda. La semana pasada estuvimos viendo ese tema donde la viuda dice, bueno, esto es todo lo que hay. Un puño de harina y un poco de aceite. Y estoy aquí recogiendo unos leños para preparar esta harina, para mi hijo, para mí, comerlos y morir. Tal vez la perspectiva de Elías era algo diferente. Tal vez dijo, ok, Dios me va a proveer, Dios me manda a un lugar donde alguien me va a proveer, donde voy a estar cómodo, tranquilo. Pero vemos que la historia es un poco diferente. A veces no entendemos, a veces no comprendemos el plan de Dios. Y la verdad es que en realidad no tenemos que comprender. En realidad tenemos simplemente que obedecer a Dios, ir en obediencia. Pero esta mañana vamos a hablar en el tema, seguimos hablando de servir. Servir, este tema esta mañana es sirviendo por medio de la oración. Por medio de la oración es una manera de servir a alguien. Entonces eso nos lleva a la primera pregunta de esta mañana. ¿Cuál es la pregunta de esta mañana? ¿Cómo ha evolucionado con el tiempo tu oración? ¿Cómo ha evolucionado con el tiempo tu oración? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Primero, ¿qué es evolucionar? Cuando estamos en la escuela nos hablan de la evolución y no entremos a ese tema, que si no aquí vamos a salir que tenemos parientes en el zoológico. No, evolucionar, ¿qué es? ¿Qué es evolucionar? Es mejorar, es cambiar, es ir de un punto a otro. Eso es evolucionar, es transformar, es desarrollar, es progresar, es crecer, ¿verdad? Es acomodarse a las circunstancias. Eso es evolucionar. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha evolucionado tu oración? Tu tiempo de oración. ¿Cómo ha mejorado? ¿Cómo ha crecido? Tal vez orábamos 2 minutos al día. Tal vez ahora lo estamos haciendo 5 o 10 o media hora o 1 hora. Tal vez mis oraciones eran para mí. Tal vez han cambiado a algo que ahora mi prioridad es pedir por alguien más. Entonces quiero que se lleven esa pregunta el día de hoy. ¿Cómo ha evolucionado tu tiempo de oración? Porque ciertamente lo que vamos a estar viendo que la oración es una manera de servir a alguien más.
Dice, aunque decimos que la oración es una parte vital de la vida cristiana, a menudo luchamos para que esto sea una prioridad, para que esto sea algo esencial en nuestra vida. A veces como creyentes estamos luchando con hacer de la oración una prioridad de nuestra vida, que sea algo esencial, que sea algo primordial. ¿Por qué? ¿Cuántos tienen un aparatito de estos? ¿Sí? ¿Sí? Yo recuerdo que al principio de los 90s comenzaron a existir, pero eran unas cosas grandes y había que traer una batería acá cargada. Sí. Ahora ya son compactos, pequeños y parecen computadoras, etc. Pero usted puede llamar con esa cosa a cualquier parte del mundo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros necesitamos un aparatito de Dios para comunicarnos con Dios? Dios está en todo lugar, en todo momento, a toda hora. Pero es una ironía que el teléfono celular nos permita hablar los unos con los otros sin importar dónde estemos, pero que no acudamos a aquel que está en todas partes listo para oírnos. Listo para oírnos. Dios está listo, está preparado, su oído está atento a la oración del justo. En el Salmo 139, versos 7 al 12, vemos que el rey David revela que Dios no puede ser evitado. Dios no puede ser evitado. No podemos poner distancia entre Él y nosotros, sin importar a dónde vayamos. Ni podemos dejarlo atrás, porque vayamos a una velocidad muy grande. Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Ni podemos ocultarnos en la oscuridad, pensando que no nos va a ver. O sea que Dios está en todo lugar, pero es irónico que Dios estando en todo lugar, en todo tiempo, se nos haga difícil comunicarnos con Él. El profeta Jeremías nos escribe en Jeremías 23 y 24. Dios hace una pregunta, o varias preguntas. Dice, ¿yo soy Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Jeremías 23, verso 23 y 24. Nos hace una serie de preguntas, que Dios mismo está haciendo esa pregunta. ¿Acaso tú crees que yo soy un Dios que solamente puedes tenerme o verme o comunicarte cuando estás cerca? ¿Que no soy un Dios desde lo lejos, desde lo apartado? Dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea? Dios mismo está haciendo estas preguntas a su pueblo. ¿Hay alguna manera de que tú no puedas comunicarte conmigo? ¿Hay alguna manera de que tú puedas esconderte de mí? Dice, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, Dios dice, mi plenitud es tan enorme que estoy en todo lugar, en todo tiempo y al mismo tiempo. ¿Qué excusa sería, qué excusa podríamos poner nosotros para decir, no me he podido comunicar con Dios? No he podido tener un tiempo de oración porque Dios está ocupado, ¿acaso? No sé si me oirá o no sé si tendrá el tiempo para escucharme. La palabra nos dice que no es así. Que Dios está en todo lugar, en todo tiempo y está dispuesto a escucharnos. ¿Cómo ha evolucionado tu tiempo de oración?
Vamos a estar, vamos a seguir estudiando la vida de Elías en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 17 y 18. Si alguien lo tiene, le da lectura, por favor. Primera de Reyes 17, verso 17 y 18. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué hago yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Amén. Veamos cómo comienza este episodio. Verso 17 dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. En otras palabras, murió. En otras palabras, el hijo de esta ama, ¿cuál es la ama de casa que nos está hablando aquí? Primeramente, yo creo que cuando comenzamos a leer este versículo, nos tenemos que hacer dos preguntas. Después de estas cosas aconteció. ¿Después de cuáles cosas? ¿Qué es lo que vimos la sesión pasada? El milagro que Dios hizo en esta familia. El milagro que Dios hizo a través de Elías de proveer para esta familia el sustento de cada día por más de 3 años. Cuando no tenían nada. Cuando lo único que tenía era un puñado de harina y un poco de aceite. Después de estas cosas, después de este milagro que esta familia vivió, que experimentó en su vida, aconteció. Después, la segunda pregunta es: ¿cuánto tiempo después? ¿Semanas? ¿Meses? No sabemos exactamente con exactitud, pero nos dice que después de que ellos experimentaron este milagro en su vida, acontece que este niño, este hijo de esta viuda, le cae una enfermedad. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Falleció. Este hijo falleció. Y entonces vienen las preguntas. Entonces viene la pregunta de esta dama, de esta viuda. Pero ¿por qué la pregunta? ¿Acaso en el episodio anterior no habíamos visto que lo que quería hacer era preparar ese puñado de harina y ese poco de aceite para comérselo y esperar la muerte? Y después de que ven el milagro de Dios en su vida, ahora se pregunta ¿por qué? Ahora se pregunta, y pues no tan solo por qué, sino que vemos que ella dice: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. En otras palabras, nosotros cuando atravesamos, el ser humano cuando está atravesando alguna situación difícil, tendemos a buscar responsables, culpables. Oye, esto que está pasando en mi vida, como que tú me lo trajiste. Le hace la pregunta a Elías si su propósito fue simplemente llegar ahí con ella para recordarle sus pecados, sus iniquidades. Y en otras palabras, está pensando que a cuestión de eso es que su hijo muere. A cuestión de su pecado personal. A cuestión de la vida que había llevado. No conocemos la vida de esta dama. Pero sus mismas palabras es lo que dice: has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades
y para hacer morir a mi hijo. Esas son palabras de la viuda que acababa de experimentar un milagro de más de 3 años. De la viuda que acababa de vivir algo inexplicable. De la viuda que su esperanza era comer el último bocado y esperar la muerte. Y después de experimentar esto por más de 3 años, ahora dice: ¿a esto viniste? ¿A esto viniste a traer memoria a mí de mi vida, de lo que he vivido? Y a consecuencia de eso, muere mi hijo. ¿Quién recuerda la historia de Adán y Eva? El ser humano, es la naturaleza humana, el querer encontrar responsables de nuestras acciones. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dios les habló claramente de todo, dice: de todo lo que hay en este huerto tú puedes comer, pero este árbol no me lo toques. Y entonces la serpiente engaña a Eva, Eva le da a Adán. Y cuando Dios viene al huerto y busca, dice: Adán, ¿dónde estás? Y entonces empieza una conversación para ver, no que Dios no supiera lo que habían hecho, pero quería que reconocieran lo que habían hecho. La respuesta de Adán simplemente dice: la mujer que tú me diste. Oye, en otras palabras, ni siquiera es el problema de la mujer, es la que tú me diste. Ya estamos culpando a Dios de nuestros actos, de nuestros hechos, de simplemente no entender la advertencia que Dios mismo les había dado, o simplemente no querer cumplir con la advertencia de Dios. El ser humano tiende a buscar responsables en cuestiones de crisis. Aquí, la dama, la viuda, estaba buscando un responsable por la muerte de su hijo. No tan solo pensó que era cuestión de su pecado personal, sino que el problema era de Elías. Porque ¿para qué viniste? ¿Tan solo a eso viniste? ¿Para que mi hijo muriera? Cuando eso ya estaba en su pensamiento desde antes que Elías llegara allí. Tendemos a pensar que sí, ciertamente nuestros hechos sí van a tener alguna consecuencia. Pero cuando buscamos en la palabra de Dios, vemos que ciertamente imagínense si nuestros hijos tuvieran que pagar el precio de nuestro pecado. ¿A dónde estarían? A veces tenemos un pensamiento equivocado, erróneo de cuál es la voluntad de Dios. Y queremos encontrar un responsable. Es contradictorio ver cómo esta mujer y su hijo se preparaban para la muerte, pero ahora quieren culpar a alguien más de lo sucedido. Es la contradicción a la que podemos llegar en nuestro diario vivir. Esta mujer no pensaba que la muerte de su hijo fuera una tragedia natural de la vida. Quería encontrar un responsable. Y se dirige a Elías, sí, reconociéndolo como un varón de Dios, como un mensajero de Dios. Pero haciéndole una pregunta específica. ¿A esto viniste?
¿Acaso a esto es a lo único que tú querías venir aquí? Después de experimentar un milagro de más de 3 años. ¿Acaso este era el propósito de todo esto? Tenemos que entender que las bendiciones de Dios no nos excluyen de sufrir las consecuencias de que estemos viviendo en un mundo roto. Las bendiciones de Dios no nos van a excluir de que nosotros pasemos por situaciones difíciles, por situaciones dolorosas. Mismo Jesucristo, orando por sus discípulos, les advierte y dice, y ustedes pasarán por tribulación. Y ustedes tendrán situaciones en la vida donde tal vez no las van a entender, pero es parte del proceso, pero es parte de la vida, porque estamos en un mundo roto, porque estamos en un mundo caído. Segundo, tenemos que entender que la tendencia es culpar a Dios cuando viene la tragedia. Varón de Dios, un representante de Dios, y la mujer está culpándolo de la muerte de su hijo. Acabamos de hablar de la historia de Adán y Eva. ¿Y qué es lo que hizo Adán? Culpó a Dios. Culpó a Dios por su desobediencia. Tal vez la perspectiva de Adán era, híjole, si me hubieras dado otra mujer, a lo mejor no hubiera sucedido esto. Le dice a Dios, la mujer que tú me diste es la que me dio de ese fruto prohibido que tú nos dijiste en algún momento que no comiéramos o que no tocáramos. La tendencia del ser humano muchas veces es culpar a Dios de lo que nos está sucediendo. Y eso está totalmente equivocado. Dice, al fin de todo, en tiempos de angustia, la emoción del doliente lo puede llevar a concluir que Dios está contra él. Cuando la verdad es que Dios está preparándonos para que veamos su misericordia en nuestra vida. Ciertamente aquí la historia no termina. Pero hasta este punto, la viuda está pensando que Dios la está castigando de alguna manera. Que simplemente Dios mandó a este siervo, a Elías, para que sucediera, para que ocurriera la muerte de su hijo. Imagínense qué pensaría Abraham. Imagínense cuál sería el pensamiento de Abraham cuando Dios le promete una descendencia a esa edad donde dice, esto es imposible. Primero tengo 90 años, mi mujer es estéril, y tú me estás prometiendo una descendencia, dice que será incontable. Y bueno, vemos que las cosas fueron un poco diferentes, ¿eh? Cuando queremos ayudar a Dios a cumplir su plan, de una manera que no nos llama a hacerlo de esa manera. Ya sabemos que su esposa le dio a su concubina, a su esclava, a su sirvienta, para que tuviera descendencia, y ese no era el plan de Dios. Pero vamos a pasar esa historia un poquito más adelante. Cuando en realidad viene la descendencia de Abraham, la promesa de Dios, y ahora Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo en sacrificio. Al único hijo donde está fundada la promesa de Dios para esa descendencia. Ahora Dios le pide a su hijo en sacrificio. A veces no entendemos el plan de Dios. Pero lo que sí tenemos que entender es que Dios quiere seguir comprobando en nuestra vida su misericordia.
Quiere seguir mostrándonos que a través de todas esas cosas que tal vez nosotros no entendemos, que nuestro pensamiento tan finito no nos lleva a entender, Él nos quiere mostrar su gran misericordia, su gracia, su amor. Y todos aquellos milagros que ni siquiera nosotros hemos pensado. Pero vamos a seguir avanzando. Versos 19 al 21. Si alguien los tiene, por favor. Primera de Reyes, capítulo 17. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Amén. Tal vez, en este punto de esta historia, Elías pudo haber pensado, Elías pudo haber dicho, bueno, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, porque ciertamente esta viuda, desde que yo llegué, ya estaba esperando la muerte. Ya estaba esperando la muerte de ella, no tan solo de ella, de su hijo. Tal vez esta es la voluntad de Dios para este niño. Tal vez pudo haber sido ese el pensamiento de Elías, pero vemos que su reacción no fue esa. Que su pensamiento estaba en otro punto. Dice, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Él reconoce que, ok, tal vez esta es la voluntad de Dios, pero ¿qué hay si nosotros podemos interceder por alguien? Estamos hablando de servir en oración, de servir a otros en oración. Es exactamente lo que aquí Elías estaba haciendo. Estaba sirviéndole a esta dama, a esta viuda, a este niño en oración, en intercesión. Porque en realidad a veces no entendemos el plan de Dios, porque en realidad a veces no conocemos el plan de Dios. Pero sí podemos seguir intercediendo en oración. Y a través de la oración entonces veremos la respuesta de Dios. Entonces veremos y tal vez entenderemos cuál es el plan de Dios. Nos dice que aquí que Elías clamó. Elías clamó a Jehová y dijo. Elías clamó. El clamar es cuando tenemos y viene un sentimiento de lo más profundo de nuestro ser. Entendiendo el dolor de esa viuda, entendiendo el dolor de esa madre. Y ahora él está clamando a Dios. Él está pidiendo, él está intercediendo. En su clamor dice, Jehová Dios mío. Reconociendo primeramente a Dios. Si, en otras palabras, si esta es tu voluntad. Jehová Dios mío. Pero hace una pregunta. Como todo ser humano siempre tenemos preguntas. Especialmente cuando hay algo que no nos gusta. Especialmente cuando hay algo que no nos agrada. Hacemos preguntas. Aquí la pregunta de Elías dice, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir su hijo? Esta es una pregunta legítima de Elías. Es una pregunta porque tal vez no entendía, al igual que la viuda, que en un momento esperaba la muerte y ahora
pero ¿cómo pasamos de esperar la muerte a un milagro de más de 3 años de sustento y ahora se va? ¿Y ahora le quitas a su hijo? Al que esperaba que muriera en primer lugar. Una pregunta legítima de Elías, porque tal vez no entendía cuál era el plan de Dios, no entendía el propósito de lo que estaba sucediendo. Y sí, tenemos preguntas como seres humanos, tenemos y vamos a tener muchas preguntas. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. En otras palabras, él seguía intercediendo, él seguía en oración, él seguía clamando a Dios desde lo más profundo de su corazón, desde lo más profundo de su ser. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, una vez más, Jehová, Dios mío. En otras palabras, viene a la mente de Elías las cosas que ya había vivido, las cosas que Dios ya había hecho a través de la vida misma de Elías. Dice que, hermano, cuando el Señor anduvo en la tierra, Él hizo referencia a esta historia, ¿verdad? otra vez, pregunta. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él hizo referencia a esta historia, me parece. Amén. ¿Y qué es lo que quiere enseñar eso con Él, con esa historia? Pues tenemos que entender la historia que Jesucristo y hay, toda la palabra se relaciona, toda la palabra de Dios. Y vemos que el Antiguo Testamento, tal vez no hay tantos casos, pero hay varios casos de resurrección. Pero la resurrección, ¿cuál era el propósito? Porque en una de esas historias le preguntan a Jesucristo que si no fue de resurrección, de sanación. Le preguntan que si esta persona estaba pasando por eso, por el pecado de sus padres o por el pecado de él. Y dice, no es ni una de las dos cosas. Este está pasando por esto simplemente para que la gloria de Dios sea conocida. La resurrección, de igual manera, aquí estaba siendo expuesta, porque va a ser resucitado este niño, para que la gloria de Dios se manifieste. Porque la pregunta de la mujer era que si era a causa de su pecado. Y no. Es lo que decía hace rato. Si entonces nuestros hijos estuvieran pagando por nuestros pecados, imagínense. Simplemente era para que la gloria de Dios se manifestara. Para que vieran el poder de Dios actuando en la vida de alguien. De alguien que tal vez no era ni creyente. Esta dama, cuando la conoció Elías, tal vez le dice, tu Dios, le dice a Elías. Tal vez ni creyente era. Pero que a través de un milagro que ya vivió de 3 años y que tal vez todavía no se relacionaba bien con ese Dios todopoderoso. Ahora, a través de la muerte de su hijo, vamos a ver lo que esta mujer entiende. Y es lo mismo que Jesucristo hacía en todas sus milagros. No era para enaltecerse Jesucristo. Era para manifestar la gloria de Dios, para manifestar el poder de Dios a través de lo que estaban viviendo o haciendo. Elías hace esta pregunta porque no entiende el plan, porque no entiende tal vez hasta este punto lo que había sucedido, lo que iba a suceder. Pero eso no le quitó la oportunidad a Elías de seguir intercediendo, de seguir orando por este niño, por esta mujer, por la situación que estaban viviendo en este momento.
Elías continúa clamando a Dios. Tenemos que entender que no por ser creyentes, por ser cristianos, estamos exentos de pasar por una situación de dolor, de pasar por una situación crítica, de pasar por situaciones de necesidad. El ser creyentes no nos hace exentos de nada de esto. El profeta oró a Dios con el fin de entender el punto de vista divino, no el punto de vista del ser humano. Elías siguió orando, siguió intercediendo para poder entender el punto de vista divino, el punto de vista de Dios. Elías no entendía la muerte del niño, mientras la madre estaba segura de que estaba siendo castigada por su vida de pecado. Elías la encomienda ante Dios dice, porque ya en algún momento estaba trabajando desde el momento que Elías llegó a ese hogar, a la vida de esas personas. Dios ya estaba obrando. Y entonces Elías entiende que hay un propósito. Tal vez no tenía la mente clara, su visión no estaba clara de cuál era el propósito de Dios hasta este punto. Pero él siguió intercediendo. El profeta oró por la vida de este niño. Vemos aquí esa historia que les mencionaba en Juan 9 del 1 al 41. Dice, y preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No necesariamente tiene que, como ser humano, tenemos que pensar que hay un castigo de Dios para que ocurra algo indescriptible o para que podamos ver un milagro en la vida. No necesariamente tiene que haber un pensamiento de castigo, sino que simplemente Dios está obrando en la vida de alguien, de alguna manera que tal vez nosotros no entendemos. A veces las cosas pasan no por algún pecado, como pensaba la viuda, sino para que se manifestara la gloria de Dios. Esto lo vemos cuando un creyente pone su fe en acción, orando por los demás. Orando por los demás. Una vida de servicio en oración. Ese es el tema de hoy. Si algo nos enseña esta historia es que las cosas malas pueden suceder en los hogares de los creyentes, en los hogares de los cristianos. En estos tiempos podemos preguntar por qué, pero sobre todo podemos ir a Dios en oración los unos por los otros. Ese es el llamamiento que tenemos, hermanos. Si vamos a Santiago 5:16, es la petición, que oremos los unos por los otros, que tengamos una vida de servicio en oración. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 22 al 24. Dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces aquí podemos definir en realidad cuál era el propósito de esta situación. En realidad reconocer que hay un Dios vivo, que hay un Dios todopoderoso, que el profeta en realidad estaba viviendo
de acuerdo a lo que Dios le había mandado hacer. Que en realidad estaba viviendo una vida de integridad, llevando una vida de obediencia. Podemos ver que en realidad Dios siempre responde a las oraciones de los hijos. Dios quiere obrar en tu vida y Dios quiere obrar a través de tu vida. Es lo que podemos ver a través de este pasaje. Que Dios sí estaba obrando en la vida de Elías, pero estaba también obrando a través de la vida de Elías. Porque Elías seguía intercediendo, porque Elías seguía viviendo en obediencia, y eso es lo que Dios simplemente quiere. No quiere que nosotros entendamos todo el plan que Él tiene, porque nunca lo vamos a entender. Como seres humanos, nuestro pensamiento nos va a llevar a pensar cosas que, ¿y por qué Dios quiere esto? ¿Y por qué no lo hace de otra manera? ¿Y por qué tiene que pasar esto para que Dios sea enaltecido? No sabemos el plan de Dios. Pero sí quiere que vayamos en obediencia, sí quiere que sigan ocurriendo milagros en nuestra vida y a través de nuestra vida. Como lo estaba haciendo con la vida de Elías. Dios responde, y la palabra nos lo dice, que la oración del justo tiene poder. La oración del justo tiene poder. Oiga, hermano, pero es que Elías era un profeta, es que Elías era un siervo de Dios. Usted no es un siervo de Dios. O una sierva de Dios. Si vemos Santiago 5:17, dice que Elías también era tentado. Elías vivía en un mundo de tentación. Pero dice, pero él oró, dice, y dejó de llover por 3 años y medio. En otras palabras, tenemos que entender que es la vida y la relación que nosotros estemos formando con Dios. Todos estamos expuestos en un mundo roto a tentaciones y a placeres y a cosas que nos gustan. Pero es la relación que Elías tenía con Dios, que estaba obrando en la vida de él y a través de la vida de él. Dios bendice a otros por medio de sus hijos que están en oración. Dios va a seguir bendiciendo a otros a través de los siervos y siervas de Dios que están orando, que están viviendo una vida de oración. Dios va a seguir obrando en la vida de los demás. Y es lo que nos dice aquí en el verso 23, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Mira lo que Dios acaba de hacer a través de la oración, a través de la petición, a través de reconocer quién es Dios, a través de vivir una vida en obediencia, intercediendo por los demás. Ahora no nos confundamos. Eso no quiere decir que porque usted oró por alguien para que sane, va a sanar. Si no es la voluntad de Dios, tenemos que entender que la voluntad de Dios es plena. Y si nosotros podemos interceder, y ese es el trabajo que nos toca a nosotros, interceder y orar por los demás. Pero al final de cuentas debe de ser la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Verso 24. Tenemos que entender que tu testimonio es esencial. Tu testimonio como creyente es esencial. Muchos a los que tú le has hablado, a los que tú conoces, a los que has invitado, tal vez van a querer que hagas un milagro para venir. Tal vez van a querer que tú hagas un milagro, tal vez como aquí, tal vez la viuda pensaría que Elías hizo un milagro. No, Elías intercedió para que Dios hiciera un milagro.
Elías clamó, Elías pidió para que se hiciera la voluntad de Dios. Va a haber personas que van a querer que tú hagas un milagro para que vengan. Pero al final de cuentas lo esencial es que tu testimonio sea firme. Que tu testimonio en realidad represente a Jesucristo. Tu responsabilidad es simplemente compartir, interceder y tener un buen testimonio. Porque lo vemos que aquí la dama entendió eso. Dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. ¿No tenía ya más de 3 años ahí viviendo en su casa? ¿No tenía ya más de 3 años experimentando el milagro que Dios había hecho? Es por eso que le digo que hay gente que va a querer que usted haga un milagro. Pero Dios seguirá haciendo milagros a través de su vida si usted está dispuesto a servirle y a compartir y a interceder y a tener un buen testimonio y vivir en obediencia. Dios quiere seguir haciendo milagros, hermanos. Pero necesita instrumentos, pero necesita herramientas, pero necesita aquellos que estén dispuestos a ir, como lo hizo Elías, para que simplemente la gloria de Dios sea manifestada en la vida de las personas. Como podemos ver en esta breve historia, el entendimiento de la viuda de Sarepta estaba confundido. Pensaba que Dios castigaba a su hijo por su pecado. Pero la fidelidad y la oración de Elías volvió su corazón hacia el verdadero Dios. Hacia el verdadero Dios, porque ahora esta viuda reconoce que en realidad este era un mensajero de Dios, un varón de Dios, y que simplemente se estaba cumpliendo la voluntad de Dios a través de la intercesión de Elías, a través de seguir orando, a través de seguir clamando por este niño. Entonces aquí viene la pregunta para que se la lleve con la primera que hicimos. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cómo ha evolucionado tu tiempo de oración? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha mejorado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha crecido? Eso es lo que quiere decir esa pregunta. Ahora esta pregunta nos dice, ¿conoces a alguien que necesite que ores por él o por ella? ¿Conoce usted a alguien que necesite oración, hermano o hermana? Párese allá afuera y usted va a encontrar muchas personas. Párese aquí adentro y usted va a encontrar más personas. Todo mundo necesita de oración, hermanos. Todo mundo necesita que estemos intercediendo los unos por los otros. Orar por otros no es opcional para los cristianos. Siempre debemos de estar orando por la familia, por los miembros de la iglesia, por las amistades, por las personas que influyen en la sociedad, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel estatal y en la ciudad donde vivimos. Tenemos que estar en oración por todo el mundo, hermano. En lugar de seguir pensando que tengo que orar por mí, por lo que Dios va a hacer en mi vida. Sí, Dios va a hacer algo en su vida, si usted está dispuesto a servirle. Todo ser humano tiene su parte en la historia de la redención, para bien o para mal. Oremos por otros, para que la historia de la redención se desarrolle en la vida de los seres humanos. En la vida de los seres humanos, hermanos.
A veces sí, estamos orando por el hermano, por la hermana, y gloria a Dios, eso es bueno. ¿Y qué hay de los que no conocen a Dios? ¿Y qué hay de los que no han aceptado a Jesucristo? ¿Y qué hay de aquellos que están en necesidad todo el tiempo? Necesitamos de orar por creyentes y no creyentes. Y aquí los dejo con esto. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Que Dios los bendiga.